Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Elisa Pederiva, soy profesora en Ciencias de la Comunicación y soy la profesora que está a cargo de la materia de Comunicación, Cultura y Sociedad que ustedes tienen en quinto año. Decidí hacer un poco este video para que me conozcan porque con la mayoría de ustedes hemos tenido contacto a través de mail, pero bueno, hasta el momento no tuvimos la oportunidad de conocernos cara a cara, así que para que pudieran ubicar un poco quién soy y también en función de que en relación al tercer trabajo que yo mandé surgieron un par de dudas. A ver, nosotros, para hacer como un resumen hasta el momento de lo que veníamos trabajando, en el primer trabajo se vio un poco la cuestión de qué es la cultura, qué entendemos por cultura, qué es el concepto de cultura y sobre todo por qué los seres humanos son los únicos que producen cultura. Es decir, por qué los seres humanos se diferencian del resto de los animales por tener esta forma de vida que es la cultura. A partir de eso vimos, en el segundo trabajo que ustedes tuvieron conmigo, la diferencia entre lo innato y lo adquirido. Cómo, por ejemplo, los animales regulan su vida, organizan su vida, viven de acuerdo a lo innato. ¿Qué es lo innato? Lo que traen como especie, lo que biológicamente viene dado en ellos. El hecho de poder nadar, poder volar, saber qué tienen que comer, cómo tienen que armar el nido, etc. Nosotros como seres humanos es un poquito más complejo, mucho más complejo. Nacemos siendo una especie súper frágil, muy frágil, que un bebé humano de por sí, si nosotros nace un bebé y lo dejamos así sin prestarle ningún tipo de atención, ese bebé no va a saber ni hablar, ni caminar, ni qué comer, ni cómo protegerse. Entonces, ese bebé viene, entre comillas, por así decirlo, vacío. ¿Qué tiene que hacer ese bebé? Tiene que aprender, tiene que adquirir todo lo que la sociedad le pueda brindar, y eso es la cultura. La cultura es el hacer del día a día. Cómo hablamos, cómo vestimos, qué comemos, los hábitos que tenemos, los rituales, las distintas ceremonias, en qué creemos. Todo eso tiene que ver con nuestra cultura. Y yo les decía a ustedes en alguna respuesta que fui dando por mail, el ser humano tiene muchas necesidades. Nosotros somos seres que tenemos que saber y resolver para seguir viviendo, pero cada sociedad lo define de una manera distinta. Cada cultura responde a esas necesidades de una manera distinta. Los árabes no tienen las mismas costumbres, ni el mismo idioma, ni comen lo mismo, ni visten igual, ni creen en lo mismo que, por ejemplo, nosotros como argentinos. Entonces, esa diferencia la plantea la cultura. Somos seres humanos y somos todos seres humanos. ¿En qué nos diferenciamos en la cultura? En cambio, si nosotros nos reguláramos por algo innato, los perros ladran, todos los perros ladran. En cambio, nosotros, al tener un lenguaje que es aprendido, mientras que nosotros hablamos en castellano, otro está hablando en este momento en inglés y otro está hablando en francés. Y asimismo, sí, cuando somos chicos o a determinada edad por algún motivo nos tenemos que mudar, vamos a adquirir ese lenguaje por esto de lo aprendido. Nosotros vamos incorporando distintas situaciones que hacen a nuestra vida. En función de esto, de lo que vimos de lo innato y lo adquirido, que en la mayor parte de los trabajos quedó muy bien y fue bastante claro, yo di el tercer trabajo. En el tercer trabajo lo que vemos es esto que se llama la dimensión social del hombre. ¿Qué es la dimensión social del hombre? Esto que nos hace ser tan necesitados del resto. Esto que nos hace estar en dependencia permanente del resto. Esto que hace que los seres humanos no puedan vivir en soledad, no pueden vivir aislados. O sea, puede ser una decisión personal de uno vivir, sí, vivir solo, lo que sea, pero siempre vamos a necesitar de la sociedad para algo, para buscar el alimento, para la cuestión de la medicina, para la cuestión de un saber, para... Siempre necesitamos del otro para satisfacer necesidades. Ustedes piensen, por ejemplo, en este contexto de cuarentena. Está bien, uno dice, sí, yo me puedo quedar en mi casa solo, pero al mismo tiempo, al momento de proveerte de alimentos, al conseguir un medicamento, al necesitar algo puntualmente de un servicio, a esto que estamos haciendo, digo, para lo que es la educación y el sistema escolar, yo necesito de un otro. Entonces, en esta cuestión es que el ser humano tiene esa dimensión de lo social.
necesita de la sociedad, si lo quieren resumir así como algo breve. Entonces, en el trabajo, en esta primera parte se explica qué es la dimensión social del hombre, que muchos animales inclusive no tienen esa dimensión porque no necesariamente viven en grupos. Nosotros como seres humanos sí tenemos que vivir en grupo. Y hacia la segunda parte del trabajo, cuando yo dejé ese trabajo práctico, van a ver que miro porque estoy mirando la compu, cuando dejé el trabajo práctico es para que ustedes puedan enganchar esto que veníamos viendo en los últimos trabajos y en esta primera parte del trabajo, de qué es sobre todo esa dimensión social y cómo la vemos en un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de esto de lo social, lo innato, lo adquirido? El ejemplo de la historia de Amala y Kamala. Cómo estas dos nenas, una historia muy vieja, de principios del siglo XIX, de 1920 en la India, cómo estas nenas, que supuestamente son encontradas en una selva y las encuentra un sacerdote inglés, cómo estas nenas no tenían nada de lo adquirido. Eran nenas que habían sido, entre comillas, criadas con lobos y por tanto se comportaban como animales. No sabían hablar, no caminaban en dos pies, comían carne cruda, dormían durante el día y por la noche estaban despiertas. Digo, ellas habían aprendido en función de lo animal, no habían tenido un contacto con la cultura. A partir de que llegan a esto de que las encuentra el sacerdote, ustedes van a ver que empieza la cuestión de lo adquirido. ¿Qué empiezan a adquirir? Y bueno, las cuestiones propiamente de una sociedad. ¿Qué comer? ¿Cómo comer? Empezar a usar cubiertos, vestirse, inclusive aprender las palabras. Más que nada, por cualquier duda que tenga ustedes me consultan, el video se hizo un poco más largo de lo que yo pretendía, pero por cualquier duda que tengan en relación a este último trabajo, me mandan un mensajito a Classroom. La idea es que dejemos de manejarnos tanto por mail y empecemos a manejarnos por el Classroom, por lo menos desde la escuela se nos pidió eso, así que cualquier duda que tengan sobre el trabajo, me mandan un mensaje, un comentario, lo que sea, y en función de eso lo vamos viendo. Les digo, la idea del video era un poco que me conozcan, que me vean puntualmente, hacer como este pequeño resumen de por qué fuimos viendo primero una cosa, después primero la cultura en relación al hombre, después esto de lo innato, lo adquirido, y ahora esto de la dimensión social del hombre. Porque la dimensión social es justamente lo que justifica la existencia de la cultura. El ser humano no puede estar solo, tiene que vivir en sociedad y cuando vive en sociedad crea cultura. Y en ese crear cultura está sobre todo el tema de aprender. Uno va aprendiendo. El ejemplo, les decía, de las nenas que pongo de Amala y Kamala es para que ustedes puedan ver en concreto cómo ellas venían completamente aisladas de lo que era una sociedad, sin conocer, viviendo en un estado de animalidad, por así decirlo, porque hasta el momento no habían entrado en contacto con la cultura. Habían sobrevivido como animales. A partir de que llegan en contacto con el sacerdote, tienen que empezar a esto de, van a ver a mi gato también, tienen que empezar a ver esto de lo adquirido, aprender cosas, el aprendizaje. Y hay varios ejemplos que se ven en el texto. Ustedes van a ver que habla del contacto de la esposa del sacerdote con las nenas, de enseñarles cosas. Entonces, cuando pido ejemplos, es como que recurran a esas cuestiones en el texto. Bueno, los dejo, les mando un saludo, espero que cada uno estén bien y seguimos como se pueda tratando de mantener el contacto.